Hola amigos de Tu Salud Guía. El día de hoy les voy a compartir información relevante sobre un tumor llamado sarcomas, del cual se conoce poco porque es poco frecuente, pero debemos de tener datos relevantes sobre su manejo y cómo es la detección oportuna. Me presento, soy la doctora Dolores de la Mata, médico radiooncólogo, jefe de radioterapia del Centro Médico ABC en Ciudad de México, México. Bueno, el sarcoma de tejidos blandos es un tumor que habla o que se origina en diferentes partes del cuerpo. Es una entidad muy heterogénea. Puede ser desde los músculos, por eso se llaman tejidos blandos en nuestro organismo. Cuando todos hablamos de la piel, los huesos o las vísceras, cuando hablamos de los músculos o de las fibras que recubren estos músculos, se habla de tejidos blandos. Esos tejidos blandos también pueden tener células malignas y son denominadas sarcomas. Estos sarcomas pueden estar en cualquier lugar de nuestro organismo, desde la cabeza, desde el abdomen hasta las extremidades. Y vamos a comentar un poquito más adelante cómo se clasifican estos tumores y cuáles son los síntomas más frecuentes. Miren, cuando hablamos de los diferentes tipos de sarcomas, como les decía, clásicamente estaban distribuidos entre sarcomas que pueden estar en el abdomen o que se llaman retroperitoneales o de extremidades. Y dentro de esos, los sarcomas, vamos a escuchar que hay diferentes clasificaciones a nivel molecular de acuerdo a qué parte de esos tejidos blandos que les estaba explicando tiene su origen. Entonces vamos a ver que hay algunos están formados en el tejido graso y eso se llaman lipomas. A otros están en los músculos, esos son los sarcomas propiamente dichos. Vamos a tener rhabdomiosarcomas que pueden estar en la fascia o en unas partes de los músculos. Todos esos apellidos tan raros para ustedes no son importantes, pero es información que vamos a obtener normalmente cuando se hace una resección o una biopsia, es decir, cuando tomamos una muestra y vemos al microscopio el comportamiento de estos tumores. Entonces es muy importante saber que es una familia con diferentes hermanos o primos y todos ellos, aunque se agrupan todos juntos, hoy día vamos a ver que en la medicina personalizada van a tener comportamientos diferentes. Pueden ser de diferentes grados, pueden ser de grado 1 hasta grado 3. El grado 1 puede ser los lipomas o liposarcomas. El lipoma es un tumor benigno, es esa bolita que a veces nos dicen los médicos que tenemos como acúmulo de grasa, ¿no?, en alguna glándula sebácea. En algunos casos, cuando esos nódulos crecen, es importante hacer una biopsia y vamos a poder ver en el microscopio si esas células se están dividiendo muy rápido o muy lento. Cuando se están dividiendo lento, decimos que tienen un grado 1. Pueden haber pasado años en la evolución de la enfermedad. Sin embargo, cuando hablan de que es un tumor grado 3 o indiferenciado, es que ese tumor ha crecido muy rápido y hay que hacer un abordaje mucho más expedito. Hay que ir al doctor y hay que consultar de forma rápida. Esto lleva de la mano con lo que estábamos comentando el día de hoy sobre cuáles son los síntomas o cómo me voy a dar cuenta de que tengo un tumor de estas características de sarcoma. Bueno, si hablamos de los de extremidades o en zonas superficiales de nuestro cuerpo, podemos encontrar que generalmente son nódulos o bultos de lento o de rápido crecimiento que aparecen en cualquier parte de nuestros brazos o de nuestras piernas y que vamos viendo que con el tiempo, lejos de hacerse más chiquitos, crecen. Es un motivo para ir a consulta y estar seguros de que no ha sido un golpe, sobre todo si la mayoría de nosotros cuando vamos al doctor es porque nos ha pasado algo agudo, que nos duele o que nos molesta. Y muchas veces los tumores se hacen diagnósticos de forma fortuita o casual. Es decir, uno va por una caída y en la exploración el doctor encuentra algo raro. Esa es la forma más frecuente de encontrar un sarcoma cuando está en nuestros brazos o en nuestras piernas. Y puede pasar a lo largo o en la edad entre niños, alrededor de los jóvenes adultos, entre los 15 y los 30 años. Es un tumor de gente, o tumores, aunque sean muy variados, de gente más joven. Cuando ya estamos hablando de estos sarcomas, pero están dentro de nuestro organismo, ya sea en el abdomen o en la pelvis,
Normalmente lo que va a pasar es que empiezan a crecer y empiezan a producir algún síntoma, ya sea de dolor o alteraciones del estreñimiento. Esos son más difíciles de diagnosticar cuando estamos hablando de gente joven o adulta. Pueden pasar desde los bebés, que hay algunos sarcomas muy frecuentes. En los niños, cuando se están diagnosticando este tipo de lesiones, o hasta los adultos, en los niños es más sencillo porque en el abdomen, como son tan pequeñitos, cuando empieza a crecer algo, pues lo que se ve es un crecimiento, ¿no?, de ese abdomen o de las piernas, y dolor abdominal o náuseas que dificultan su ingesta. Cuando ya son adultos, a veces tardamos mucho en diagnosticarlo y suele ser el dolor o alteraciones digestivas las que hacen que tengan que ir a consulta. Y a veces pues se confunde, ¿no?, con una gastritis o con alguna otra molestia. Casi siempre van a poder estar ustedes seguros de que se están enfrentando a algo parecido o que haya que sospechar de un sarcoma cuando, después de ir a la consulta y hacer un tratamiento, pasa 1 o 2 meses y siguen con las mismas molestias. Es importante hacer un estudio, solicitar un estudio de imagen, de ultrasonido o tomografía para descartarlo. El tratamiento de los sarcomas, en primera elección, son nódulos que están, o volúmenes, ¿no? Esto sí que es un tumor propiamente dicho, grande. Pueden medir desde los 2 centímetros, pero hemos llegado a encontrar hasta de 8, 10 o 12 centímetros. Son a veces tumores que llegan a pesar de 1 o 2 kilos, o sea, casi como un bebé bien chiquitito. Es por eso que son muy escandalosos, y el primer tratamiento de elección es la cirugía. Lo primero que hay que hacer, siempre que es posible, es una resección quirúrgica completa sin romper el tumor. O sea, es muy importante que, aunque sean muy grandes, el cirujano sea capaz de quitarlos sin que se rompan, porque existe el riesgo en esa ruptura de que se contamine y quede alguna celulita y vuelva a crecer otra vez. Eso indica que, una vez que lo han quitado y lo analizamos al microscopio, como hemos escuchado antes en el video, los sarcomas podamos definir de qué familia o qué tipo se trata. Entonces, muchas veces vemos esos tumores y podemos saber si es un liposarcoma, si es un sarcoma de alto grado, pleomórfico. Hay un montón de apellidos muy raros que usamos en medicina, pero esos el médico en consulta les va a explicar exactamente qué significan y su grado de diferenciación, que va a hablar de la posibilidad que hay de que vuelva a crecer. De acuerdo a estos hallazgos, sobre todo si es un grado 3 o si el tumor mide más de 7 centímetros, aunque se haya quitado completo, hay un riesgo de que vuelva a aparecer. Es una enfermedad que su comportamiento más importante es que, una vez que crece, puede volver a crecer en el mismo lugar varias veces. Hay muchas historias de pacientes con sarcomas que se operan 1, 2 y hasta 3 veces porque vuelve a aparecer ahí la enfermedad, sobre todo en los tumores de bajo grado, y en esos casos, cuando vuelven a aparecer muchas veces o son de alto grado, lo que se recomienda es dar radioterapia para prevenir que vuelvan a aparecer en ese lugar. La radioterapia sirve para consolidar el tratamiento quirúrgico y esterilizar el lecho. En algunos casos, cuando son más grandes o están localizados en el abdomen, podemos encontrar, o a veces en niños, ratonosarcomas, que el tratamiento ideal es empezar con quimioterapia para hacerlos más chiquitos y luego pasar a la operación, a una cirugía o radioterapia. Esas son las líneas generales del tratamiento. Algunos de estos sarcomas, cuando ya han recurrido muchas veces, o algunos de niños que están también en los huesos, tienen una tendencia a hacer a escaparse esas células al pulmón. Es lo que conocemos como metástasis. En esos casos también es posible, sobre todo en adultos jóvenes y niños, hacer tratamientos de resección quirúrgica de esas metástasis pulmonares, porque da mayor sobrevida global y control de la enfermedad, y sobre todo, y obviamente, van a necesitar un tratamiento de quimioterapia o terapias blanco. Dentro de toda esta parte del tratamiento hay novedades. Entonces, aparte de esta cirugía, radioterapia o quimioterapia estándar, tenemos 2 entidades novedosas. Una por parte de radioterapia, que se llama radiocirugía, que pueden consultar en otros videos en los que doy información en Tu Salud Guía al respecto de esta técnica, que es no invasiva y que se ha visto que en los sarcomas es más efectiva porque controla las células tumorales. Tiene un comportamiento en el que las mata mucho mejor y controla la difusión de su enfermedad o la diseminación.
Y otro aspecto muy importante hoy para los sarcomas es una entidad que se llama terapias blanco o terapias dirigidas. Hoy somos capaces de hacer perfiles moleculares en los que vemos no solamente al microscopio, como les comentaba, cómo es la célula, sino que somos capaces de ver esa célula, cómo se divide su ADN de su núcleo y qué alteraciones tiene. Y esas alteraciones tenemos algunas de ellas ya reconocidas que podemos bloquearlas con unos medicamentos, ya sean orales o intravenosos, y inhibir o parar la replicación desordenada de estas células, o de estas células ya no van a volver a crecer más. Han tenido muy buenos resultados, algunas todavía están en estudio, pero tenemos mucha esperanza porque al ser una entidad, como lo ven ustedes, muy heterogénea, el poder encontrar un fármaco que pueda ayudar a varias a la vez va a ser muy prometedor. Fíjense que el pronóstico de los sarcomas, en base a lo que estamos viendo a lo largo de esta pequeña charla, es muy variado. Si nos encontramos con tumores pequeñitos y de un grado bajo, el pronóstico va a ser muy bueno. Con una pura cirugía van a desaparecer y, como diríamos los médicos, en el peor de los casos pudiera volver a aparecer en el mismo lugar y se puede llegar a resecar. Cuando estamos hablando de tumores de sarcomas de Ewing, osteosarcomas o tumores indiferenciados, el pronóstico varía mucho. Aunque sean tumores pequeños, lo primero que hay que descartar es que hay que vigilar siempre que no se vayan al pulmón, porque ahí ya estaríamos hablando de una etapa 4 que, si bien es curable en algunos casos o durante algunos años podemos vivir sin enfermedad. Recuerden que el cáncer es una enfermedad crónica, estamos hablando de controlar esos pacientes. Hay algunos pacientes que pueden llegar a vivir años con estas lesiones en el pulmón porque son resecables. Hay algunos otros que son muy resistentes, o sea, hay algunos sarcomas que todavía los diagnosticamos muy avanzados y que, por desgracia, aunque los operemos o les damos radioterapia, vuelven y vuelven a aparecer, y aunque intentamos darles estos tratamientos, siguen creciendo. En este área o en este rubro nos estamos encontrando que las terapias blanco o los análisis moleculares de estos tumores permiten una nueva oportunidad a este grupo de pacientes de vivir unos meses más o controlar la enfermedad durante un tiempo más prolongado, cosa que, y no les miento, hace menos de 3 años era prácticamente imposible de considerar. En mi experiencia, yo he estado trabajando con estos fármacos y con esta radiocirugía que les comentaba, y estamos encontrando unos intervalos o un periodo desde que se diagnostica hasta que no responde la enfermedad a los tratamientos de el doble o el triple de lo que veníamos comentando antes, que pudieran ser meses a pasar a años. Piensen que eso en la vida de un niño, de un adulto o de cualquiera de nosotros, cada día que vivimos es muy valioso. Muchas gracias por su atención. Con este video de Tu Salud Guía, creemos haber aportado una gran información de su interés respecto a los tumores sarcomas, pero ya saben que pueden consultar cualquier video en Tu Salud Guía para diferentes temas de salud y de los tumores, o de cáncer en general. Recuerden que es muy importante conocer y saber para poder prevenir y no tener miedo, porque lo importante en Tu Salud Guía es estar informados y poder llegar a su médico con información oportuna y a tiempo para salvar muchas vidas. Les esperamos. Hola, agradezco tus consejos y consultas en cada video. Son de gran utilidad para seguir mejorando. Suscríbete al canal, comparte, ayúdanos a llegar a más personas con estos consejos de salud y bienestar. Nos vemos.